En el presente trabajo de investigación abordamos el tema perspectiva constructivista en la educación. Analizaremos sus principales aportaciones al proceso de enseñanza-aprendizaje, fundamentos teóricos, los aportes de 3 autores clave y cómo se traduce en la práctica dentro del aula. Comenzaremos entendiendo por qué el constructivismo sigue siendo tan relevante hoy en día. El cambio de paradigma en la educación es básicamente un cambio en la forma de enseñar y de aprender. Antes el maestro explicaba y el alumno solo escuchaba y a la vez memorizaba. Ahora el enfoque está centrado completamente en el estudiante, pues ya que se busca que participe, que piense, que cuestione y también que aplique lo que aprende. En este caso, la construcción activa del conocimiento significa que el alumno no recibe la información de manera pasiva, sino que la construye a partir de lo que ya sabe y pues también a través de sus experiencias. Autores como Jean Piaget y Lev Vygotsky explican que aprendemos cuando relacionamos lo nuevo con lo que ya conocemos y cuando interactuamos con otra persona. En resumen, es decir, que el estudiante se convierte en el protagonista de su propio aprendizaje. Por tal motivo, este enfoque va centrado al alumno, ya que cambia completamente la forma de ver y de analizar la educación hoy en día. Con respecto a los fundamentos epistemológicos, el constructivismo sostiene que el conocimiento no es una copia de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es un enfoque en el cual se construye la experiencia basada en esquemas previos o conocimientos previos. El alumno no tiene por qué memorizar las cosas, sino al contrario, tiene que ir aprendiendo a través de su propia experiencia. Y también nos dice que no es una teoría única, sino una postura epistemológica compartida por distintos autores. ¿Qué quiere decir? Que hay diferentes autores que coinciden, como lo es Lev Vygotsky, Jean Piaget, David Ausubel, y ellos indican en que el aprendizaje parte de lo que el estudiante ya sabe, es decir, es un conocimiento previo. Veamos ahora las aportaciones más importantes que han hecho estos grandes pensadores. Jean Piaget nos dice en su teoría del constructivismo cognitivo, Piaget explica que el aprendizaje desde el desarrollo interno del individuo, para él, la inteligencia se adapta constantemente mediante 3 procesos. Quiere decir que hay 3 etapas en las cuales el alumno tiene que pasar para que pueda adquirir el conocimiento como en realidad debería. Primero, pues es la asimilación. La asimilación, ¿por qué? Porque cuando integramos nueva información en esquemas, que es la cual ya tenemos. Segundo, la acomodación. La acomodación es cuando debemos modificar nuestros esquemas porque la nueva información no encaja. Y el tercero es el equilibrio. El equilibrio es el aprendizaje que ocurre cuando superamos un conflicto cognitivo y alcanzamos un nuevo nivel de comprensión. En otras palabras, aprender implica desequilibrarse para crecer cognitivamente. Estas 3 etapas en la teoría del constructivismo cognitivo de Jean Piaget son muy importantes en la etapa del estudiante. Un ejemplo muy claro de estas 3 teorías es, por ejemplo, que un niño que cree que todos los animales con 4 patas son perros, deberá modificar su esquema cuando conozca a un gato. Es decir, que al momento de que él ve un perro de 4 patas, pues él creerá que todos los animales son de 4 patas, más sin embargo, cuando vea un animal de diferente especie, es decir, en este caso un gato, pues completamente va a cambiar su manera o su perspectiva de ver las cosas. Es decir, deberá modificar todo para que lo estudie desde el pelaje hasta el tipo de dientes
o garras que tiene este animal. Otro pensador y filósofo que ha jugado un papel fundamental dentro de la educación hoy en día es Lev Vygotsky, y en su teoría del constructivismo social, a diferencia de Piaget, Vygotsky pone un énfasis muy importante en la interacción social. Para él, el aprendizaje no ocurre de manera aislada, sino que se construye a partir de la convivencia, el diálogo y la colaboración con otras personas como los docentes o los compañeros. Es decir, el alumno no aprenderá solo de memorizar los conceptos o lo que el maestro le presenta, sino que lo hará a través de la convivencia social. Y en esta teoría, Vygotsky nos presenta un concepto muy importante, que es la zona de desarrollo próximo. Esta se refiere a la distancia que existe entre lo que un estudiante puede hacer por sí solo y lo que pueda lograr con la ayuda de alguien más que tenga mayor conocimiento o experiencia. Dentro de esta idea surge el concepto de andamiaje, que es el apoyo temporal que brinda el docente o un compañero más capaz. Este apoyo no es permanente, se ofrece solo mientras el alumno lo necesita y se va retirando poco a poco hasta que el estudiante logra realizar la actividad de manera autónoma. O sea, Vygotsky nos señala que el aprendizaje ocurre primero en un plano social y después se internaliza. Es decir, primero aprendemos con otros y posteriormente ese conocimiento pasa a formar parte de nuestro pensamiento individual, en este caso del alumno. Por ejemplo, un estudiante puede resolver un problema matemático con la guía del maestro o de un compañero. Con el tiempo y con la práctica, ese mismo estudiante será capaz de resolver ese problema similar por sí solo, pero si lo hace o el maestro trata de que el alumno lo aprenda o lo memorice, no funcionará. Por eso es muy importante esta teoría del constructivismo social que nos presenta Vygotsky. David Ausubel, aprendizaje significativo. Ausubel introduce el concepto de aprendizaje significativo en contraste con el memorístico. Para que el aprendizaje sea significativo, deben cumplirse las siguientes 3 condiciones. 1. El contenido debe tener coherencia lógica. 2. El alumno debe tener conocimientos previos relacionados. Y 3. Debe existir disposición y motivación para aprender. Si falta alguna de estas 3 condiciones, la información se memoriza, pero se olvida rápidamente. El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Metacognición. El constructivismo avanzado también enfatiza la metacognición, aprender a aprender. El estudiante no solo adquiere conocimientos, sino que reflexiona sobre cómo aprende, qué estrategias le funcionan y cómo puede autorregularse. Esto fomenta autonomía y transferencia del aprendizaje a nuevos contextos. Roles en el aula. Rol del estudiante. En el modelo constructivista, el estudiante es activo, colaborador y responsable. Pregunta, debate, trabaja en equipo y asume responsabilidad por su proceso. Ya no es un vaso vacío, sino el arquitecto de su propia estructura mental. Rol del docente. El docente deja de ser transmisor de información y se convierte en mediador. Diseña experiencias, observa procesos mentales y provoca conflictos cognitivos que impulsan el aprendizaje. Su función principal es acompañar y retirar gradualmente el apoyo a sus alumnos. Ambiente de aula. Ambiente tradicional versus ambiente constructivista. En esta tabla podemos observar las principales diferencias entre el ambiente tradicional y el ambiente constructivista en el aula. En el modelo tradicional, el aprendizaje se basa en la transmisión de conocimientos. El docente es quien explica y el alumno escucha y memoriza. En este enfoque, el error se considera una falla, algo que debe evitarse. Además, la motivación suele ser externa, es decir, el estudiante trabaja por calificaciones, premios o para evitar castigos. En cambio, en el modelo constructivista, el aprendizaje se centra en la construcción del conocimiento. El alumno participa activamente, investiga,
reflexiona y construye sus propios aprendizajes con la guía del docente. Aquí, el error se entiende como una oportunidad para aprender y mejorar. La motivación es principalmente interna, ya que el estudiante aprende por interés, curiosidad y deseo de superación. En resumen, mientras el enfoque tradicional es más pasivo y centrado en el docente, el constructivista es activo y centrado en el estudiante. El aprendizaje basado en proyectos o ABP es una estrategia muy usada en el enfoque constructivista. Consiste en que los alumnos trabajen durante un tiempo para resolver un problema real o responder una pregunta importante. Por ejemplo, en lugar de solo estudiar un tema, los alumnos investigan, analizan información, proponen soluciones, trabajan en equipo. Aquí el aprendizaje no es solo teórico, sino aplicado a la vida real. Este tipo de estrategia permite que el alumno sea activo, colaborador y responsable de su propio aprendizaje. Además del ABP, existen otras estrategias que favorecen el aprendizaje constructivista. Una de ellas son los mapas conceptuales que ayudan a organizar ideas y relacionar conceptos. Otra es la enseñanza recíproca, donde los alumnos explican el tema entre ellos. Cuando un estudiante enseña, refuerza su propio aprendizaje. También está el estudio de casos, que consiste en analizar situaciones reales para buscar soluciones. Todas estas estrategias tienen algo en común: el alumno no es pasivo, participa, analiza y reflexiona. Para concluir, el constructivismo no solo es una técnica de aprender haciendo, es una forma diferente de entender el conocimiento. Nos dice que aprender no es copiar información, sino construir significado. Esto cambia el rol del docente, que deja de ser el centro de la clase para convertirse en guía o mediador. Y también cambia el rol del estudiante, que se vuelve activo, autónomo y responsable de su aprendizaje. En pocas palabras, el constructivismo busca formar personas que sepan pensar, reflexionar y aprender por sí mismas. El reto actual es adaptar este enfoque a los cambios tecnológicos, pero sin perder el papel fundamental del docente como orientador del aprendizaje. En esta última diapositiva se nos plantea una pregunta muy actual. ¿Cómo se transformará el rol del docente como facilitador de la zona de desarrollo próximo si la IA puede proporcionar el andamiaje cognitivo instantáneo a cada alumno de forma personalizada? Es decir, si la inteligencia artificial puede ofrecer apoyo inmediato y personalizado a cada alumno, ¿qué pasará con el rol del docente como facilitador del aprendizaje? Recordemos que según Lev Vygotsky, el aprendizaje ocurre en la zona de desarrollo próximo, es decir, en aquello que el alumno puede hacer con ayuda. La pregunta es, si ahora una herramienta tecnológica puede brindar ese andamiaje de manera automática, ¿el maestro deja de ser necesario?